Te decía, estamos en prueba de ADN, es esta serie donde estamos viendo los valores de vida nueva. Y es importante ver los valores de vida nueva porque los valores describen todas aquellas cosas que no son negociables, virtudes que no son negociables y que nosotros adoptamos como nuestras para conducirnos en la vida, ¿sí? Yo te pregunté la vez pasada, mencióname algún valor que sea valor en tu vida. ¿Alguien? El amor. Wow, qué buenísimo. ¿Quién da más? Un valor en tu vida, no en tu familia, en tu vida. Edian, ¿cómo? El respeto. Qué bueno que has adoptado el respeto como un valor en tu vida, qué buenísimo. ¿Quién da más? Sammy, ¿qué tal? ¿Qué tal, Frank? Confianza, la confianza. Wow, qué bueno, primera vez que escucho eso, que es un valor en alguien. Por cierto, casi todos desconfiamos. Qué bueno oír a Fran decir que la confianza es un valor en él. Buenísimo, buenísimo. Sammy, ¿tú vas a decir algo? ¿No? La honestidad, qué buenísimo. A ver, un valor que sea de la familia, que tú lo enseñes en la casa, quizás. La disciplina, ser disciplinado, qué bueno. ¿Algún valor en tu familia? La lealtad. Qué bueno que en los izquierdos, la familia izquierdo, la lealtad es un valor. Buenísimo. Sí, los valores son esas virtudes que no son negociables, ¿verdad? Por las cuales nosotros vivimos y que rigen nuestra conducta, ¿sí? Y a ver, en Vida Nueva tenemos 5 valores que hemos estado viendo a través del tiempo, ¿sí? A ver, déjame ver. Aquí están los valores. Mira la pantalla, por favor. Vimos que la excelencia es nuestra norma. Que si vamos a hacer algo, hagámoslo con excelencia. No siempre debe gastarse un montón para hacerse algo con excelencia. Pero creemos que en Vida Nueva, si vamos a hacer algo, hagámoslo con excelencia. Hablamos que la integridad es nuestro estilo de vida. Si vamos a hacer iglesia y no vamos a ser íntegros, entonces hay un problema. La integridad es un valor en Vida Nueva. El otro es la gente. La gente es nuestra razón de ser, ¿sí? La gente es nuestra razón de ser. Y hablamos que la intimidad con Dios es nuestra prioridad, que si lo ves está en el centro, porque de ahí se derivan todas las demás. Si como miembros de Vida Nueva no tenemos intimidad con Dios, ¿qué estamos haciendo realmente, verdad? Pero queda uno último, es el quinto, y está en el extremo superior derecho de la pantalla que tú estás viendo. Extremo superior derecho de la pantalla que tú estás viendo. La Biblia, ¿qué dice ahí? Es nuestra autoridad. Ahora, ¿qué querrá decir esto de que la Biblia es nuestra autoridad? ¿Qué querrá decir? A ver, ¿qué les viene a la mente? Quiero oírlos, no me tienen que dar una explicación súper teológica ni bien elaborada. Que la Biblia es nuestra autoridad. Nos regimos por ella, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando la Biblia calla, nosotros callamos. Muy bien, ok, excelente. Noelia. Que es nuestra brújula y nuestro filtro. Qué buenísimo. Que la Biblia es nuestra brújula y que es nuestro filtro. Me encanta, me encanta, me encanta. Esta mañana vamos a ver a un personaje de la Biblia que esta semana se ha convertido en mi nuevo héroe. Es Nehemías. Hemos escuchado, los que sobresalen en la Biblia son, Moisés, el rey David. ¿Quiénes más sobresalen en la Biblia? Salomón. Y en el Nuevo Testamento, Pablo, Juan, el discípulo amado, Pedro. Interesante, ¿verdad? Pero de Nehemías casi no se habla.
Nehemías, fíjate, era judío. Nehemías, su pueblo era Israel. Él venía de las 12 tribus de Israel. Pero hay que entender que Nehemías, cuando estuvo en la cautividad, allá al norte, a ver, ¿cómo se llamaba ese reino que vino a llevarse a los judíos cautivos y se lo llevó para el norte? ¿Cómo se llamaba? Babilonia. Pero acuérdense que después los babilonios son conquistados por otro reino. ¿Quiénes fueron? Los medos y los persas, correcto, que en la actualidad son Irak, Irán. Pero de ellos dos, quizás los más, voy a decir, los más estrictos, los más fuertes con los judíos, fueron los persas. Que no te extrañe que ahorita en el Medio Oriente, quienes quieren hacer desaparecer a Israel, adivina quiénes son. Irán, los persas. Y en ese momento de la cautividad, hay un hombre que se convierte, siendo de los judíos, se convierte en copero del rey. Yo te expliqué la vez pasada que ser copero del rey equivalía a ser un ministro del presidente hoy en Guatemala. Casi sería como el ministro de gobernación. El copero del rey andaba a la par del rey todo el tiempo. El copero del rey tenía toda la confianza del rey todo el tiempo. Y en este caso es Nehemías. Y Nehemías es un hombre íntegro, pero íntegro. Mira, yo creo que para Nehemías la integridad era su estilo de vida. Creo que para Nehemías la excelencia era su norma. Yo creo que ese Nehemías los tenía todos, porque hacía las cosas correctamente. Nehemías. Yo creo que para Nehemías la gente era su razón. Te vas a dar cuenta que él tiene una carga por reconstruir la ciudad de David. Él tiene una carga por reconstruir el muro, el templo y la vida espiritual del pueblo de Israel. Te vas a dar cuenta ese día que Nehemías no era un cualquier moralista. Este hombre era íntegro. Pero de manera especial vas a ver ahora que Nehemías era un hombre guiado por la Biblia, guiado por, que en aquel entonces solo estaba el Antiguo Testamento. Vas a escuchar que la Biblia menciona la ley, pero cuando escuches la ley, imagina que es el libro que tú tienes en tus manos, porque era lo que regía la vida de Nehemías. Y mira esto que está ahí, por favor, porque la mera verdad es que el papel aguanta con lo que le pongan. Y muchas veces, lastimosamente, esto es una verdad. Y tú y yo mencionamos a cada rato un montón de cosas como: sí, la integridad es mi estilo de vida; sí, la gente es mi razón de ser; sí, la Biblia es mi autoridad. Pero la gran pregunta es: ¿de verdad? Ya, a la hora, como escuché una vez, ¿verdad?, a la hora de los cúboles, ¿de veras la Biblia es tu autoridad? Es decir, lo que diga la Biblia es lo que te gobierna. Aquí surgen algunas preguntas. ¿Cuán celoso eres tú porque todos vivamos de acuerdo a lo que dice la Biblia? Cuando para alguien la Biblia es su autoridad, todo lo que no es integridad le repulsa. Pero si para ti la Biblia es la autoridad, wow, qué fabuloso realmente. Y vamos a ver aquí en este capítulo, porque vamos a ver todo el capítulo realmente, el capítulo 13,
Como Nehemías, fíjate, siendo el copero del rey, en el momento en el que Nehemías era el copero del rey, ¿cómo se llamaba el rey de Persia en ese momento? Artajerjes. Y acuérdate que hubo Artajerjes primero y Artajerjes segundo. En este momento de Nehemías, el rey es Artajerjes segundo. Y Nehemías le pide permiso al rey para ir a reconstruir el muro de la ciudad de David. Eso es bien importante. Y el rey quería tanto a Nehemías que le permite ir. Le da permiso, le sigue pagando. Hay que entender que Nehemías ganaba muy bien, porque ser el copero del rey era, como te dije, como el ministro de gobernación, andaba a la par del rey en todo momento. Tenía mucha plata Nehemías por lo que ganaba. Y él puso mucho de su dinero para que el muro de la ciudad fuera reconstruido. Nehemías fue usado por Dios para que el templo fuera reconstruido también. Acuérdate que hay 3 hombres importantes en la reconstrucción de Israel después del cautiverio babilónico. Uno era Zorobabel, el otro fue Nehemías, y el que reconstruyó la vida espiritual del país fue Esdras. Esos 3 hombres fueron usados por Dios tremendamente. Pero yo quiero que vengas conmigo a Nehemías capítulo 13, porque hermanos, lo que estamos a punto de ver es un pedazo de carne, un trozo de carne. Un trozo de carne, imagínate un churrasco, porque vas a comer un churrasco ahora. Es delicioso. Por donde sea que veamos este texto, tiene tanta enseñanza, tanta comida para nuestra alma, para nuestro espíritu, que yo te animo a que saques tus antenitas espirituales y captes todo lo que puedas para ti, por favor. Todo comienza con que Nehemías pide que se abra la Biblia. Fíjate, cuando la Biblia no se abre, nuestra vida se desvía. Cuando tú y yo abrimos la Biblia y nos metemos a ella, nuestra Biblia se alinea con el corazón de Dios. Aquí comienza todo diciendo, se leyó la Biblia. Se leyó la Biblia. ¿Están conmigo? Capítulo 13, versículo 1 dice así: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Ahora, detente, yo sé, has de estar pensando, ¿y quiénes son los moabitas y los amonitas? Los moabitas descienden de Moab y los amonitas descienden de Amón. Yo sé, me vas a decir ahora, ¿y quién era Amón? ¿Y quién era? A ver, ¿quién era Moab y quién era Amón? A ver, ¿quién recuerda quién era Moab y quién era Amón? Nietos de Noé, caliente, caliente. Poquito más ya. ¿Cómo? De Jacob, caliente, caliente. Caliente, más caliente todavía. ¿De quién? De Lot. Sí. ¿Cuántos recuerdan cuando Sodoma y Gomorra fue destruida por los enviados de Dios? Estoy convencido que son ángeles. ¿Cuántos recuerdan eso? Cuando Abraham acompaña estoy convencido que fue una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Iban 2 ángeles, 2 varones con él, y Abraham va caminando con ellos, y Abraham le pregunta, ¿y a dónde va mi Señor? Y básicamente el Señor le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra
porque el pecado de Sodoma y Gomorra, yo sé, y quizás aquí me meto en problemas, entre paréntesis, el homosexualismo, tanto de hombres como de mujeres, porque todos los hombres, dice la Biblia, desde el más chiquito hasta el más viejo, eran homosexuales. Por tanto, las mujeres, ¿qué les quedaba? El homosexualismo. Dice el Señor, la maldad de Sodoma y Gomorra ha subido hasta el cielo, que he descendido, voy a destruirla. Y Abraham sabe que su sobrino Lot vive ahí. Y le dice Abraham al Señor, Señor, pero ¿y si hay 100 justos? ¿Siempre la vas a destruir? No, si hay 100 justos no la destruyo, por los 100 justos. Y dice Abraham, híjole, pero quizás ahí no cabe Lot. Y si hay 75 justos, siempre la vas a destruir. No, si hay 75 justos no la voy a. Y van caminando, van caminando. Llega un punto en donde le pregunta, ¿y si hay, yo no sé, 25? Yo te estoy exagerando los números. 25. No, no la voy a destruir por 25. Abraham se fue tranquilo de que podría no ser destruida, porque dice la Biblia, cuando habla de Lot, dice el justo Lot. ¿No te has fijado? Ahora, ¿cómo un hombre tan justo, temeroso de Dios, va a parar ahí a vivir entre Sodoma y Gomorra? Qué tremendo esto. Y tú sabes lo que ocurrió. El Señor desaparece de la vista de Abraham y de ellos. Abraham se queda y estos dos llegan hasta Sodoma y Gomorra. Llegan a la casa de Lot y llegan a rescatar a Lot. Y tú te acuerdas que sacan a Lot y le dice, por cierto, cuando estos ángeles llegan a la casa de Lot, todos los hombres de Sodoma y de Gomorra llegan a la casa de Lot a decirles, saca a estos que han venido, porque queremos conocerlos. Está hablando de tener relaciones con ellos. Eran varones que no conocían, eran extranjeros. Y les atraía. Quizás eran guapos, eran ángeles. Sácalos. Y te acuerdas cómo Lot batalló con ellos y cerró, hasta les dijo, salió y les dijo, miren, tengo hijas, si quieren se las entrego, pero no toquen a estos, por favor. ¿Tú te acuerdas de esto? Como los ángeles le dicen, agarra a tus hijas y agarra a tus yernos y vámonos. Y te acuerdas que sale Lot, su esposa, y salen sus dos hijas. Interesante que los dos esposos de ellas no quisieron ir. Y los ángeles sacan a ellos 4, y cuando los sacan, llueve azufre sobre Sodoma y Gomorra. ¿Te acuerdas de eso? Y te acuerdas que le dicen, no volteen a ver hacia atrás, porque se van a convertir en pura sal. Y la mujer de Lot, como que le habían dicho, voltea a ver para atrás. Voltea a ver y queda convertida en una estatua de sal. Yo lo creo. Lot sigue corriendo con sus hijas y se salva, llegando hasta una montaña, y ve desde la montaña cómo es destruida Sodoma y Gomorra. ¿No te llama la atención que allí está ahora el mar muerto? ¿No te llama la atención que es rico en azufre y en sal? Cualquiera que visita el mar muerto hoy en día en Israel, sabes que se mete al mar muerto y flota. Es interesante esto. No sé si tú recuerdas que las hijas, que ya están mayores, cuando se ven solas allá y su papá, a ella les cae un 20. Ya no hay otro en nuestra familia con quien podamos sacar descendencia. Y tienen la idea, es una idea grande, es una ideota. Emborrachemos a mi papá, te acuestas tú con él y luego me acuesto yo con él. Emborrachan a Lot, tienen relaciones con su papá, un incesto por cierto, y las dos quedan embarazadas. De una nace Moab y de la otra nace Amón. Y llegaron a ser dos naciones, los moabitas y los amonitas,
y estos fueron enemigos de Israel. Paradójico, ¿verdad? Paradójico. Los nietos, que no tenían que haber sido nietos de Lot, los nietos de Lot están en contra del tío de Lot y la descendencia del tío de Lot, que era Abraham, ¿te acuerdas? Isaac, Esaú, Jacob, las 12 tribus de Israel. ¿Te acuerdas de eso? ¿Sí? Interesante. Cuando Moisés fue a traer al pueblo de Israel por el desierto y lo iba a meter a la tierra prometida, tenía que pasar por Moab y Amón. Y adivina qué, Moab y Amón no salieron a ayudar al pueblo de Israel, y al contrario, se les opusieron y los echaron de ahí. Qué tremendo esto. Sigue conmigo. Entonces, pues, debido a eso, vente conmigo al versículo 2, por favor. Vamos a leer desde el 1 otra vez. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, y oyéndolo el pueblo, fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás. ¿A dónde? En la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas vuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con los extranjeros. Te lo explico rápido. Cuando abren la Biblia, les cae el 20. Híjole, aquí entre nosotros hay algunos que han agarrado de las hijas de Moab y de las hijas de Amón y se han mezclado con el pueblo. Entonces comienzan una fina tarea de separar los que se habían unido con los amonitas y moabitas, y los que ya tenían hijos con los amonitas y los moabitas, y dejaron solamente a los judíos que eran puros. Es impresionante todo esto. Sígueme, por favor. Dice versículo 4. Y antes de esto, ahora fíjate, el antes de todo esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Ahora detente, mira lo que encuentra aquí Nehemías. Se da cuenta que el sumo sacerdote, el sumo sacerdote había emparentado ¿con quién dice? Con Tobías. Ustedes se han estado viniendo los domingos anteriores, recuerdan que Tobías y Sanbalat son los que llegaron a tratar de detener la construcción de Nehemías. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Ellos trataron de detener la reconstrucción del muro. Y ahora sucede que el sumo sacerdote está emparentado ni más ni menos que con el archienemigo de los israelitas, Tobías. Con suegros, muy probablemente. Pero eran parientes. Pero no solo eso. Sigue con, mira, si eso te impactó, mira lo que viene. Versículo 5 dice: y le había hecho ¿quién? El sacerdote le había hecho ¿a quién? A Tobías, el enemigo de Dios, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite, que estaba mandado dar a los levitas y a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Wow. Mira, yo sé que ya lo vamos a ver más adelante. El sacerdote de Israel había emparentado con el enemigo de Dios y le había hecho una suite presidencial al hombre ahí. Le había hecho, yo no sé,
un penthouse, donde ni más ni menos que el enemigo de Dios estaba viviendo dentro del templo, en la recámara principal. Nehemías vio esto. Pero sígueme, por favor, sígueme. Dice el versículo 6: mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Wow. Mira la reacción de Nehemías. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas de Dios. Te puedes imaginar, habían sacado de ahí todo lo que era usado para rendirle culto a Dios, y en vez de eso habían metido ahí la cama de Tobías, la sala de Tobías, los muebles de comedor de Tobías, yo no sé, ¿cómo le llaman aquí? Al trinchante, sí, trinchante, sí, el chinero, sí. Habían metido ahí la mecedora de Tobías, habían metido ahí la estufa de Tobías, todo lo de Tobías. ¿Y qué habían sacado? Todo lo que se usaba para el culto. Lo habían sacado de ahí. Cuando Nehemías ve esto, le entró una ira santa. Si la Biblia es tu autoridad, te va a doler cuando alguien hace algo contrario a la Biblia. Saca todo de ahí y vuelve a meter todos los utensilios de la casa de Dios. Y ahí se guardaban las ofrendas, el grano, todo el diezmo que traían, el alfolí estaba ahí. Todo lo que el pueblo traía como ofrenda, lo habían sacado, lo habían tirado. Entonces aquí surgió otro problema. Y los levitas, que habían sido apartados por Dios para conducir los cultos a Dios, no estaban. Y los cantores, don Freddy y todos los de alabanza, se fueron. ¿Por qué se fueron? Porque ya no le daban de comer. Ahora, tú tienes que entender que Dios había instituido que de las 12 tribus de Israel, una de ellas, los levitas, no iban a recibir terreno. Eso es tremendo. Sino que todas las 11 tribus iban a traer para que ellos fueran alimentados e hicieran toda la obra de Dios ahí, el culto a Dios, porque requería un montón de tiempo, estar a tiempo completo realmente. Pues, ¿no me crees? Mira lo que viene ahí, el versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y los cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Ya ves, Checho, que le dieron heredad. No, lo que le daban eran unas franjas a lo largo de cada terreno de las 11 tribus, y a eso se le llamaban los ejidos. Los ejidos eran franjas pequeñas donde ellos podían cultivar granos como el trigo, como la cebada, para tratar de sobrevivir. ¿Por qué? Porque estaba abandonada la casa de Dios en Israel. Qué impresionante. ¿Por qué? Porque en la recámara se había metido el enemigo, número 1. Número 2, habían sacado todo lo que era para el servicio de Dios. Y número 3, los líderes que debían estar haciendo el ministerio ya no estaban. Que habían ido. ¿Por qué se habían ido? Porque el pueblo no había cuidado a los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los que cortaban el becerro, los que hacían expiación, los que limpiaban todos los utensilios. De entre ellos habían cantores de los levitas, los que cuidaban las puertas para que toda la casa de Dios estuviera en orden. Y cuando Nehemías ve esto, Nehemías le duele en el corazón. Sigue conmigo por versículo 11. Entonces reprendí a los oficiales y les dije, mira lo que les dice Nehemías a los oficiales: ¿por qué está la casa de Dios abandonada?
y los reuní y los puse en sus puestos. Qué tremendo. Miren, la frase lo pusieron en su puesto es bíblica, hermanos. ¿No se han fijado? A estos los pusieron en sus puestos, dice. Viene Nehemías y restaura todo. Versículo 12. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite y los almacenes. Comenzaron a diezmar otra vez. Y lo que diezmaban ya no quedaba tirado. Lo comenzaron a poner donde Dios había dicho que debía ser puesto. Sígueme por favor, versículo 13. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc, a los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías. Mira por qué. Porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. ¿Quiénes? Los levitas. Wow. Y dice, termina diciendo aquí esta parte, Nehemías: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Aquí Nehemías está orando a solas con Dios. Qué precioso cuadro. Te vas a dar cuenta que él no busca que lo aplaudan. Él habla con Dios por aparte. Sígueme, versículo 15, por favor. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban los lagares en el día de reposo. Te explico rápido. Pisar el lagar, te explico. El lagar es esa especie de criba. Son varillas como cuadriculadas, donde se pone la uva. Bueno, se ponía la uva en aquel entonces, y habían hombres y mujeres que se dedicaban a pisar el lagar. Es decir, que cuando la uva era puesta ahí, ellos, yo creo que se lavaban los pies, ¿verdad? Porque si no, bien sucio todo, se pueden imaginar, todo hongueado el vino, ¿verdad? Y entonces empezaban a patear a la uva para que saliera el jugo, y hacían el vino. Dice ahí: en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban los lagares en el día de reposo. Ahora, pisar el lagar y sacar vino no era problema. El problema era hacerlo en el día de reposo. Aún el día que Dios había dicho que no debían trabajar, para dedicarse a concentrarse que el que les provee todo es Dios, aún en ese día estaban trabajando. Les valía el día de reposo, literal. Miren lo que viene después, y dice así: y que acarreaban haces. ¿Y qué es acarrear haces? Son manojos de lo que tú quieras, de jotes, manojos de lo que sea. Estaban trabajando y acarreándolo, y cargaban asnos con vino, y también uvas de higos, y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo. ¿En qué se había convertido el día de reposo? En día de mercado. En día de mercado. Ahí tienes otro gran problema. Y dice: y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. O sea, no les digo no vendan, les digo no vendan en el día que está consagrado para Dios. No está correcto. Y mira lo que dice después: también había en la ciudad tirios. Ahora, ¿qué quiere decir eso de tirios? Era gente que venía del norte, de una área por el mar. Era un puerto que se llama Tiro. Tal vez te acuerdas de Tiro y Sidón. Venían de Tiro, eso le llamaban los tirios. ¿Y qué traían? Pescado, toda mercadería. ¿Y vendían cuándo? El día de reposo. ¿A quiénes? A los hijos de Judá en Jerusalén. ¡Qué tremendo! Y mira esto: y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así nuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Detente ahí. Aquí Nehemías les dice: ¿y no nuestros abuelos y bisabuelos
y tatarabuelos profanaron el día de reposo. Y por eso esta ciudad está destruida en escombros. ¿Por qué creen que estamos levantando otra vez el muro? Porque fue destruida. ¿Y por qué fue destruida? Porque nuestros padres desobedecieron. No hicieron lo que la Biblia decía. Eso les está diciendo. Y sígueme por favor. Y dice así, voy a leer de nuevo el versículo 18. Dice: ¿no hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Dice el versículo 19: sucedió pues, ahora mira la actuación de Nehemías. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, está hablando de un día viernes, en la noche, en la tarde, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Wow. Ahora mira quiénes se quedaron afuera. Y se quedaron afuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté. O sea, aquí está diciendo, cuando veas amonestar es regañar. Dice Nehemías: los regañé. O sea, yo no sé si Nehemías se subió en el muro, ¿verdad? ¡Yuhu! Y ahí están ustedes todavía. Sí, aquí estamos, porque ya van a salir, no van a comprar. Y Nehemías se enojó con ellos también. Mira lo que les dice ahí. Dice: y les amonesté y les dije: ¿por qué se quedan ustedes delante del muro? Si lo hacen otra vez, os echaré mano. Yo sé que esa frase no alcanza a describirlo en español, pero lo que está diciendo es: si ustedes lo siguen haciendo, que cerramos las puertas el viernes en la tarde y ustedes se siguen quedando de afuera, yo los voy a agarrar. Y cuando está diciendo los voy a agarrar, no creas que los va a agarrar para saludarlos bien suave. Yo los voy a agarrar, los voy a echar mano, los voy a apresar. Está molesto Nehemías. Y dice: si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en el día de reposo. Va. Así se hace. Versículo 22. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de. Ahora viene Nehemías y ora otra vez en privado. En privado. Ahora acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Dice el versículo 23. Y vi otro problema, es un tercer problema. Y vi asimismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Ahora tú me vas a decir: Checho, ¿y eso ya no lo trataron allá al principio? Checho, ¿no nos acabas de explicar que al principio eso ocurrió? Y la respuesta es: sí, aquí está ocurriendo otra vez. Otra vez agarran de las mujeres moabitas, amonitas, y ahora añaden otros, los de Asdod. ¿Sabes quiénes son los de Asdod hoy en día? La ciudad de Asdod existe hoy en día. ¿Sabes quiénes son los de Asdod hoy en día? Los de la franja de Gaza. ¿Te suena? ¿Te suena la franja de Gaza? ¿O no ven las noticias ustedes? ¿No te suena la franja de Gaza? ¿No te suena Hamás? Hamás con H y doble M. ¿Te suena Hamás? ¿Recuerdas hace 3 años cuando Hamás irrumpe en este Israel y mata en un día festivo a un montón de jóvenes y se los llevaron cautivos a la zona de Gaza? ¿Por qué crees que Israel no entrega hasta este día la zona de Gaza? Buscando a todos los que murieron de los israelitas allá. Estoy hablando de historia actual. Estoy hablando de hace 3 años allá. Y el problema continúa. Los de Asdod se habían emparentado una tercera vez con los de Asdod.
los moabitas y los amonitas. Tremendo, porque no sabían hablar. Mira qué tremendo, porque no sabían hablar judaico. Wow, aquí hay otro problema. Como se han juntado con los filisteos o los palestinos, sus hijos ya no hablan hebreo, hablan asdodiano, moabita y el lenguaje amonita. Se les olvidó el lenguaje de la fe. Qué terrible, qué terrible, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Sígueme, versículo 25. Y reñí con ellos y los maldije. Wow, que aquí se está poniendo violento, don Ne. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos. Hermano, yo fui a buscar el verbo herir, este verbo herir en hebreo, y me sorprendió que el verbo que usan quiere decir apuñalé. Herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Wow. Y les hice jurar diciendo: no van a dar sus hijas ni a sus hijos, y no van a tomar de sus hijas para vuestros hijos, ni para ustedes mismos. O sea, te puedes imaginar, viene Nehemías está molesto, hiere a algunos de ellos, y algunos los agarra del cabello, los trae hacia el suelo y le dicen: no hagan esto, no está correcto. Ahí tienes a un hombre para quien la Biblia es su autoridad. Cuando la Biblia es su autoridad, lo que está incorrecto hacer te repulsa. Cuando la Biblia no es tu autoridad, hasta lo haces en lo secreto. Eso es delicado, esto es muy delicado. Y dice así, el versículo 26 dice: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, y era amado de su Dios. Me encanta cómo Nehemías siempre les recuerda los malos ejemplos del pasado. Mira, qué triste es quedar de ejemplo. Yo te quiero desafiar este día que no quedes de ejemplo. No quedes de ejemplo. Si haces las cosas correctamente, vas a quedar de buen ejemplo, pero no quedes de mal ejemplo. Salomón quedó de mal ejemplo. Y Nehemías le dice: Salomón, ¿ha habido otro rey como Salomón? Sabio, más platudo, pero ni Elon Musk, el hombre más rico del mundo, en la historia del mundo, hasta este día. ¿Y qué pasó con Salomón? Se juntó a las mujeres de Moab, de Amón, de Asdod, todas las palestinas. ¿Y qué ocurrió con Salomón? Paró adorando a los dioses ajenos, paró adorando ídolos, paró adorando a Moloc, a Astarot, a todos los dioses paganos, que repulsaba verlos nada más. Sígueme por favor. Y aún a él, dice ahí, le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande, prevaricar contra nuestro Dios, tomando de las mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada dijo al sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat. Wow. Si te impactó que el sumo sacerdote había emparentado con Tobías, ahora te va a impactar que también era emparentado con Sanbalat. ¿Se acuerdan el domingo pasado que vinieron Tobías y Sanbalat a decirle a Nehemías: vente para que detuviera la construcción del muro? Con ellos dos ha emparentado el sacerdote. ¡Qué tremendo!
Dice aquí, vuelve a leer conmigo por favor, versículo 28 dice, y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita, por tanto lo ahuyenté de mí, lo eché. Wow. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Vuelve a orar. Mira el versículo 30, los limpié pues de todo extranjero y puse los sacerdotes y los levitas por sus grupos a cada uno en su servicio, para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Y vuelve a orar, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Wow. Hermanos, esto es demasiado, es demasiado. Yo quiero que tú veas que es un riesgo grande para todos. Podemos afirmar que la Biblia es nuestra autoridad mentalmente, pero la gran pregunta es si en la vida real la Biblia es mi autoridad. Segunda de Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto. Dice Pablo, hablando de que estaba en la cárcel, dice, yo sufro esto, pero dice, pero no me avergüenzo. Y yo te he dejado subrayado ahí, dice, porque yo sé en quién he creído. ¿Sabes? El que se ha convertido está seguro en quién ha creído y a quién le obedece. Me impacta esto. Yo quiero que tú veas algo. Aquí este texto nos demanda la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo sabes si la Biblia es realmente tu autoridad? Número uno, por tu actitud hacia tu pureza. Lo acabamos de leer en los versículos del 1 al 14. Y mira ya la pantalla, por favor. Cuando la Biblia es la autoridad, no te pones a negociar con el enemigo. No te pones a negociar con el enemigo. Hay que echarlo, hay que desalojarlo. Toda nación, todo país que se ha puesto a negociar con secuestradores, con narcotraficantes, con pandilleros, toda nación ha empobrecido. Toda nación que hace eso ha empobrecido. No te pones a negociar con el enemigo, tienes que sacarlo de ahí. No hay otra, hermanos. Mira, la lucha es por la pureza. Me encanta Nehemías, porque Nehemías, ante lo persistente del pecado, él hace lo que es correcto. Número uno, dice ahí, se leyó la ley. Se leyó la ley. Comienza con la lectura de la palabra. Y habían visto ahí que ningún amonita. Número dos, entonces, obedecieron. Me encanta que obedecen y limpian y sacan a las mujeres y a los que se han mezclado con ellos. Pero en tercer lugar, yo quiero que tú veas que recaían, porque tenían un pecado favorito. Yo te quiero decir algo, cuando en tu vida tienes un pecado favorito, inevitablemente vas a recaer en el mismo, inevitablemente. ¿Y cuándo fue eso, Checho? Nehemías 9, luego al inicio del 13, como vimos al principio de esta predicación, y ahorita. Qué impresionante, repetir el mismo pecado. Deuteronomio 23, 3, 4 dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para sí. Y es impresionante cuando Dios da la instrucción, pero ellos lo hicieron. La palabra limpia, pero el pecado favorito no desaparece. En Nehemías 9:2 confiesan y se separan. En Nehemías 9:10 hacen un pacto, ya no lo vamos a hacer. Luego en Nehemías 13 vuelven a desobedecer. Luego dicen, no, ya no lo vamos a hacer. Y luego en Nehemías al final 13, 23, 27, adivina qué, lo vuelven a hacer. Alguien dijo que el pueblo de Israel es un cuadro de nosotros, la iglesia. Yo lo creo, porque somos así muchas veces, ¿no creen ustedes? Ante lo persistente del pecado y ante lo progresivo del pecado. Yo ya te lo expliqué. Lo primerito donde comenzó todo es cuando el sacerdote trae a vivir a la casa de Dios al enemigo de Dios. Así de sencillo. Tobías. Qué impresionante. Le había hecho a Tobías una suite de lujo y el hombre estaba viviendo feliz ahí.
tenía a un amonita en el propio templo de Dios. ¿Sí? Es que aprendamos algo. Cuando los líderes pecamos, nos llevamos de encuentro a un montón más. Las consecuencias son mayores. Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no se hagan algunos de ustedes maestros, sabiendo que van a recibir mayor condenación. A mí me da miedo este versículo, hermanos. Ahí está. Cuando el líder, ahora te voy a decir: Checho, pero yo no soy líder en la iglesia. Pero eres papá, eres líder en tu casa. No, yo no soy papá, Checho. Bueno, tienes un liderazgo en tu trabajo, eres líder. Pero ahí está. Cuando el líder, el esposo, el jefe, el pastor, abre una puerta que no debe abrir, se desvanece no solo un hombre, se desvanece la influencia de este hombre sobre los demás. Y la sal pierde su poder. Qué terrible, hermanos. A Nehemías le dolió. Y hace recordar a David, cuando David vio que el pueblo había abandonado la Biblia. Mira lo que dice el Salmo 119, dice: ríos de agua descendieron de mis ojos. Lo que está diciendo es: yo lloré un montón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no guardaban tu ley, no la obedecían. Eso está diciendo. Wow. Juan 2, 15, 17 dice: y haciendo, ¿te acuerdas del Señor? El Señor, cuando entra al templo y ve que ahí están, es impresionante, impresionante. Quizás en un día de reposo también, tengo que ir a estudiarlo, probablemente era día de reposo. Pero él entra y ve que en el templo están vendiendo, yo no sé, ovejas, bueyes, coches no, ¿verdad? Pongan hebreos. Pero papayas, todo. El día de reposo se había convertido en día de mercado. Hasta los cambistas estaban ahí. Estaban cambiando moneda. Qué impresionante. ¿Qué hizo el Señor? Algo muy parecido a lo que hizo Nehemías. Empezó a entrelazar un látigo y dice la Biblia que tiró todas las monedas, tiró todo lo que tenían los cambistas, sacó todo. Mira, ahí está, léelo conmigo, porque dice: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volteó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quiten esto de aquí, y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Sabes? Cuando la Biblia es tu autoridad, tú vas a ser celoso porque las cosas de Dios se hagan. Hizo un látigo y empezó a pegar y a sacar a toda la gente de ahí. No es posible que el templo de Dios ahora esté invadido por lo secular. Qué impresionante. Ante lo perturbador del pecado. Nota el trozo anterior, donde Eliasib había hecho cámara. Nota el adverbio. Y ahora los levitas habían sido descuidados por el pueblo y ellos habían abandonado su puesto. Nehemías se dolió, limpió y restauró. Versos 10 al 17, vente conmigo por favor, ahí rápido. Y mira cómo Nehemías hizo lo que era correcto. Le dolió, pero el hombre tomó cartas en el asunto e hizo lo que tenía que hacer. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Ni leamos más, basta con eso. Wow. Ya lo leímos. Era parte de la ley que los diezmos debían ser dados a los levitas para que ellos subsistieran. Tremendo. Pero yo quiero que le pongas atención al versículo 14, porque ese versículo 14 es un antídoto para el legalismo. Me encanta, ¿sabes por qué? Porque Nehemías no fue al pueblo a decir: miren, ya ven qué bonito cómo arreglé yo todo. No, él va y ora en silencio y le dice a Dios lo siguiente. Vente al versículo 14, por favor. Dice así:
acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Me encanta. El legalista quiere lucir correcto delante de los demás, pero en secreto él se permite un montón de cosas. Aquel que es líder espiritual genuino, en lo secreto es íntegro, entonces en público cae por su propio peso una conducta de rectitud. La pregunta no es ¿qué pensará la gente de mí? La pregunta es, ¿se va a acordar Dios de esto? Y dice, acuérdate de mí, Señor, yo hice esto porque el celo de tu casa me consume. No es posible que lo de Dios sea profanado. Mira, termino esto diciéndote, ¿es la Biblia para ti la autoridad a la hora de tomar decisiones? Piénsenlo. ¿Es la Biblia tu autoridad cuando tomas decisiones? Aquí hay una pregunta. ¿A cuál Tobías le has dado una suite en el templo de tu corazón? Y a veces nosotros los creyentes hacemos entrar al enemigo a nuestro corazón adoptando cosas que sabemos que van contra Dios. Las adoptamos y las guardamos y sacamos de nuestro corazón al que tiene que estar ahí. Qué terrible cuadro, hermanos. Número 2. ¿Cómo sabes si la Biblia es realmente tu autoridad? Por la actitud hacia tus prioridades. Te dije el número 1, por la actitud hacia tu pureza. El número 2, por tu actitud hacia tus prioridades. La gran pregunta es, ¿cuáles son tus prioridades? Cuando la Biblia no es nuestra autoridad, la vida se llena de ruido y Dios queda relegado a un accesorio nada más. Esto es triste, hermanos. Es triste. Hoy en día la iglesia de Dios tiene a Dios, a la Biblia y el congregarse en una iglesia como la llanta de repuesto. No es lo principal. Ahí lo ando por cualquier emergencia. Porque si se ponen mal las cosas, entonces agarro la llanta de repuesto. Dice, qué triste que Dios, la Biblia y congregarse es una llanta de repuesto, hermanos, un accesorio. Y nos metemos en esta vorágine de, es que Checho, tengo que levantarme el lunes temprano para ir a ganar dinero. ¿Ahí para qué ir ese dinero? Bueno, para que mis hijos tengan que comer y para comprar otras cosas, para pagar la casa, para que todos vivamos bien, ¿verdad? Y termino cansado, pero tengo que ir a acostarme para volver otra vez a producir. ¿Y para qué produces? Para consumir. Checho, si yo no trabajo, no consumo. Ajá, ¿y consumes para qué? Para volver a acostarme, para volver a trabajar, para volver a consumir. Entonces, de repente estamos metidos en una vorágine de trabajar para consumir. Y Dios está bien, gracias. Mira, yo te quiero dejar esto aquí. El día de reposo, yo no sé por qué los cristianos, cuando hablamos del día de reposo, decimos, sí, no hay que trabajar. Y yo el domingo no trabajo. No se trata de eso. El día de reposo Dios no lo puso solamente para no trabajar por no trabajar. Dios lo puso para que el pueblo de Israel entendiera que quien sostiene a ellos es Dios y no el constante trabajar. Dios quería, y fíjate que Dios los deja trabajar. Los deja trabajar 6 días. Claro que sí. Pero les dice, pero van a apartar un día para entender que yo soy el que les doy todo, no ustedes. Y cuando tú y yo nos metemos a esa vorágine de producir para consumir, y no te vas a congregar, no me queda tiempo, voy a llegar después. A ver, el 24 de diciembre llego, hermano, no hay problema. Sí. Y te metes en esa vorágine. ¿Tú crees que a Dios le agrada? Porque lo que estás diciendo es, yo lo hago, yo le he hecho, Checho.
No lo decimos, pero es que usted no sabe, Checho, esto me ha costado. Eso no, si he sido duro, trabajado duro. No entendemos que es Dios quien nos da las fuerzas para hacer las cosas. Ahí lo tienes, al lado izquierdo. Cuando el día de reposo se vuelve el día de mercado, lo primero que se pierde es lo santo. Nehemías les recuerda que esa mezcla ya había traído disciplina y dolor a sus papás. Qué terrible, pero nos cuesta entenderlos. Nos cuesta tremendamente entenderlos. El día de reposo era para Dios. No consistía en no hacer nada, consistía en no hacer nada para ponerte a meditar en Él y entender que debido a Él tienes todo lo demás. Así de sencillo. Mira todos los para. Te muestro algo. Para. Para es una preposición. ¿Cuántos memorizaron las preposiciones cuando estaban chiquitos? A ver, ¿se acuerdan? A, de, para, por, contra, sin, todo eso lo memorizaste. Para es una. Para. Dice así, y dijo Moisés, comedlo hoy porque hoy es día de reposo. ¿Para quién? Para Jehová. Hoy no hallarás en el campo. Míralos para, aquí está. Mira, 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, apartado, día de reposo para Jehová. Ya sé de qué va a hablar, Checho. Del domingo ir a la iglesia. No, por favor, no. Estamos hablando de algo más que eso. Es que cada día tú reconozcas que el número 1 en tu corazón es Él y no las chivas que acumulas, y no la fuerza para tu trabajo, y no tu empresa. No, lo importante es Él. Mira todos los para ahí. Mira el último. Santificad mi día de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Qué impresionante, hermanos. Qué impresionante. Mira, Checho, y hoy en día guardamos el sábado. No. De hecho, ya no guardamos el sábado. Primera de Pedro lo dijo bien claro cuando dijo, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Wow. Eso es lo que quería Dios, que ellos apartaran, santificaran a Dios como el especial en sus corazones. No era una cuestión de leyes, sino de límites. ¿Te fijas que Nehemías pone límites? Dice, miren, a las 6 de la tarde del viernes cierren, para que todos entiendan que este tiempo es para meditar en que Dios es la prioridad. Eso. Y es que cuando no hay límites, lo secular se come a lo sagrado. Lo secular se come. Hermanos, la carne, si le das la mano, te agarra el codo. Y si le das el codo, te jala por completo y ni te das cuenta. Y no pide permiso. No pide permiso. Es tremendo. Deuteronomio capítulo 5 versículo 22 33 dice así, 32, perdón. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. ¿Sabes qué? Yo siempre he pensado en que cuando las mamás o los papás le están enseñando al chico a andar en bicicleta, ¿a cuánto les enseñó papá a andar en bicicleta aquí? Levanten la mano. Wow, qué bendición que tuvieron a alguien que les enseñó a andar en bicicleta. ¿A cuánto les pusieron las llantitas esas que van así a la par? ¿Saben para qué es esas llantitas? Esas llantitas. Para que no te hagas ni para la diestra ni para la siniestra. La Biblia son las llantitas para que no te hagas ni a la derecha ni a la izquierda, para que vayas por el camino correcto y para que no te haga daño. Es para eso es.
No era una cuestión de conocimiento, era de confianza. No era una cuestión de tenerlo aquí en la mente. Sí, el día de reposo, a las 6 de la tarde del viernes, ya no voy a trabajar. Y ya no ibas a trabajar. Y habían llegado al punto legalista tal que los líderes espirituales habían hecho un libro. Habían hecho un libro en el cual habían escrito cuándo era trabajar y cuándo no. Cuando levantabas una pesa y habías pecado porque habías levantado 8 gramos o más de 8 gramos. Sí, es impresionante. Y todo lo tenían escrito en un libro. Tal ilegalismo. Y dice Dios, no han entendido. Yo lo que quiero es ser el número 1 en su vida. Es que ustedes se detengan a ver que quien les da todo soy yo. Y que reconozcan que yo soy el número 1. Había apartado el día de reposo para que estuvieran con Él, no para dejar de trabajar nada más. ¿Sabes cómo que es? Como cuando alguien ayuna. Si ayunas, pero no te apartas para estar con Dios, ayuno intermitente estás haciendo. ¿Es malo? No, es bueno. Calidad, te lo recomiendo. Pero si dejas de comer porque dices, yo no quiero más esto, yo quiero estar contigo, Señor. Es diferente. Es parecido a diezmar hoy en día, ¿sí? Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os van a ser añadidas. Ojo con el versículo 22, otro antídoto contra el legalismo. No se paró y dijo, acuérdense de mí, hermanos, que yo vine a arreglar todo. No digo eso. Él dice, acuérdate de mí, Dios, yo lo hice porque el celo de tu casa me consume. Mire, te tengo otras preguntas aquí. Voy terminando. ¿Es la Biblia para ti la autoridad a la hora de definir tus prioridades? ¿Qué puertas necesitas cerrar en tu vida y en tu agenda para proteger tus prioridades espirituales? Y la tercera, ¿cómo puedes saber si realmente la Biblia es tu autoridad? Por tu actitud hacia tu propósito. Ahora fíjate, no estás en este planeta con el propósito de hacer dinero, no estás en este planeta con el propósito de vivir bien. Todas estas cosas son importantes, pero tú tienes un legado que dejarle a tus hijos. Mira, vente conmigo por favor, versículo 23 al 31, lo tienes. El 23 dice así, mira, voy a leer el 23. Vente conmigo por favor, al 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Mira ya la pantalla, por favor. La Biblia es tu autoridad cuando entiendes la trascendencia de tu propósito y haces lo necesario para protegerlo. Tu legado a tus hijos es más importante que cualquier otra cosa. Y si la Biblia es tu autoridad, vas a proteger tu legado. 3 garantes: cuida tu hogar. La amenaza final que Nehemías se enfrenta tiene que ver con la disolución de la identidad del pueblo de Israel. Niños que ni siquiera sabían hablar el lenguaje de la fe. Impresionante. Porque hay un principio, hermanos, si está ahí al final: si el hogar cae, cae todo. Cae todo. Así de sencillo. Mira, esto va más allá de no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Va mucho más allá, mucho más allá. Va mucho más allá de la boda. Porque cuando decimos no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, pensamos en la boda. Pero va más allá de la boda. Esto es capaz de destruir la fe de tu pareja, la fe de una familia, la fe de una iglesia, la fe de una generación y la fe de todo un pueblo. Y aquí estaba desapareciendo la fe por haberse mezclado en yugo desigual. Qué impresionante. Cuida tu hogar, pero cuida tu liderazgo. Cuando el liderazgo se contamina, el propósito colectivo se distorsiona. Por eso Nehemías actúa para proteger la santidad del sacerdocio. Me encanta 1 Timoteo 3:2, y dice así, mira, tú dices, Checho, pero yo no soy líder espiritual. Pero tú eres líder en tu casa, eres líder espiritual.
Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible no quiere decir que no comete un error. Quiere decir que no tiene algún asunto que no haya arreglado. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Wow, me encanta, me encanta. Cuida tu hogar, tu liderazgo y tu relación con Dios. Nehemías los purificó y restableció lo necesario para que el pueblo volviera a acercarse a Dios con una vida limpia y una adoración sostenida. El objetivo es que la relación con Dios recupere su lugar y su ritmo. Nehemías sabía que se había perdido lo más importante, era el congregarse para exaltar a Dios. Y ahí está, mira, versículo 29, con eso terminamos. Dice: acuérdate de ellos, oh Dios, como profanaron tu templo, y acuérdate de mí. La ira de Nehemías no proviene de una herida personal. Nehemías está molesto por el celo, por la gloria y la santidad de Dios. Aquí termino. ¿Es la Biblia para ti la autoridad en el rumbo de tu vida? Aquí hay una pregunta, quizás esta pregunta es la más importante, hermanos. ¿Estás dispuesto a tomar decisiones dolorosas este día y radicales para proteger tu legado de fe a tu familia? Yo no sé, aquí termina la predicación, pero si Dios te ha hablado y tú sabes que tienes que tomar una decisión dolorosa, ¿tú crees que no les dolió a los israelitas despedir a sus mujeres amonitas? Estaban enamorados de ellas, pero fue doloroso despedirlas. Mira, si hay algo que está poniendo en riesgo tu vida espiritual, mejor déjalo. Yo ya lo he dicho antes, si es necesario cambiarte de empleo, cámbiate. Si es necesario irte a otro país porque hay un hábito que tú sabes que está incorrecto y está dañando tu relación, mejor irse a otro país. El celo de tu casa me consume. Si la Biblia es tu autoridad, el celo por las cosas de Dios te va a consumir y te va a doler ver a otros en la vorágine de producir para consumir, para producir para consumir, donde Dios no tiene cabida. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y por todo lo que ella nos enseña, Señor. Padre, que todo lo que hemos aprendido aquí dé mucho fruto en la práctica y que todos vivamos una vida en donde la Biblia sea nuestra autoridad, Señor. En Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.